Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión o reproducción de los estudios que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Queremos primeramente agradecerles por sacar de su tiempo para analizar y para considerar estos estudios. Y queremos expresarle también que desde el Ministerio Apologético Razón y Fe y la Iglesia La Puerta Estrecha, nuestro propósito con estos estudios es precisamente contrarrestar falsas doctrinas que han estado circulando desde tiempos antiguos, pero que hemos visto un resurgimiento en este tiempo. Acompáñenos en este estudio del libro de los Gálatas, donde estaremos viendo versículo por versículo en un estudio exhaustivo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, y donde estaremos tratando de demostrar que existe un solo evangelio. El título del estudio es Un Evangelio Diferente y lo estamos haciendo intersemanalmente. Sin embargo, todos los estudios estarán disponibles mediante esta plataforma. No olvide suscribirse para darle seguimiento al resto de los videos que subimos. De parte de la Iglesia La Puerta Estrecha y del Ministerio Apologético Razón y Fe, una vez más le agradecemos su tiempo y su sintonía. Hoy tenemos la lección número 12. Estamos en la sección que hemos denominado sección doctrinal. Siempre les recordamos, para poner en contexto, dónde estamos, qué había antes y qué veremos luego, para que todos podamos estar en la misma página. Ya hemos visto de esta sección doctrinal la parte marcada como A, la parte marcada como B, la parte marcada como C, y estamos viendo la parte marcada estamos viendo la parte marcada como D. Ya vimos la mayor parte de esa porción ahí marcada como D. Vimos hasta el versículo 11, que fue el que vimos la vez anterior, y estábamos viendo que la ley es una forma de esclavitud. Aprendimos que la ley no solamente era provisional, sino que en cierta manera era una manera de mantener a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, mantenerlo encerrado, esperando a su madurez para que ellos pudieran ejercer la libertad que pudieron ejercer cuando se cumplió el tiempo. Que recuerdan que el verso principal de la lección pasada fue Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el día de hoy vamos a ver la última parte de esa sección, en la que estamos estudiando que la ley no pretendía justificar a nadie, y lo que vamos a ver es un cambio en el tono del apóstol Pablo, y vamos a ver una apelación personal y paternal de parte de Pablo a los Gálatas. Vamos a ver cómo después de haberlos reprendido tan duramente como él los reprendió en los versos anteriores, en los capítulos y versos anteriores, ahora el apóstol Pablo cambia de tono y se pone un poco más sentimental, vamos a decir, más emotivo. Luego de eso estaremos viendo la última parte de esta sección, la parte E, que va del versículo 21 de Gálatas 4 hasta el versículo 31, que es el último del capítulo 4. No estoy seguro si podemos llegar hasta allá el día de hoy, pero lo intentaremos. Entonces, iniciamos. Para comenzar, quisiera que, como siempre, ustedes me tengan paciencia y vamos a leer la porción completa que pretendemos ver bajo este título de una apelación personal y paternal de Pablo a los Gálatas, y va desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala junto conmigo en el capítulo 4 del libro de los Gálatas y vamos a leer los versículos del 12 al 20. Dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad?
Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan que al principio no solamente ni siquiera saludó cordialmente como él acostumbraba a los Gálatas en esta comunicación, no solamente eso, sino que recordamos que usó epítetos bastante fuertes. Llegó a llamarles insensatos a los Gálatas. Y aún en el estudio que vimos la semana anterior, vemos que él acusó a los Gálatas de prácticamente de ignorantes. Él les preguntaba a quién se le ocurre volverse a esclavizar después de haber sido libertado. Sin embargo, aquí hay un pequeño cambio de tono porque el apóstol Pablo le sale su corazón pastoral. En la porción que acabamos de leer podemos ver el corazón del pastor, no solamente el apologista celoso por la sana doctrina, sino el corazón de un pastor. El pastor Pablo, quien había engendrado a esa iglesia de los Gálatas, en el sentido físico me refiero, sale a relucir aquí ese corazón pastoral y la relación tan estrecha que él tenía con los Gálatas. Fíjese, aquí no hay un mandamiento. ¿Cómo comienza el versículo 12? Dice, os ruego. ¿Y cómo continúa? Hermanos. Pablo, aunque tenía la autoridad apostólica, como él mismo lo había demostrado en los versículos anteriores, especialmente allá en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo no está imponiendo una conducta en base a su autoridad pastoral, a su autoridad apostólica, sino que está haciendo un ruego personal a un hermano. Mira cómo dice, os ruego, hermanos. Y esto es importante porque debemos recordar otra vez que el apóstol Pablo, aunque está tan indignado con la actitud de los Gálatas, él no está pensando que ellos no son sus hermanos. Él sabe que son sus hermanos y así los considera como sus hermanos. Él lo que dijo en la vez anterior que estuvimos viendo, aquí mismo en el capítulo 4, por ahí por el versículo 8, es que estaba pensando que cuidado si algunos de ellos ni siquiera se habían convertido por lo extraño y ridículo del salto que ellos estaban dando de la libertad hacia la esclavitud. Pero aquí se dirige a ellos como hermanos. Así como nosotros también debemos tratar a aquellos que se han confundido, mis amados, tenemos que tratarlos también como hermanos. Les dice, ¿cuál es el ruego que le está haciendo el apóstol Pablo? Que se hagan como él, así como él también se hizo como ellos. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo, ustedes saben que no era simplemente un judío. Él era fariseo de fariseos. Él era de los más celosos. Es más, la primera persecución importante que tuvo la iglesia la dirigió el apóstol Pablo por celo. Y sin embargo, dice la escritura que él abandonó todo aquello y lo tuvo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, ahora él les está diciendo a los Gálatas, oigan, les ruego que se hagan como yo, así como yo me hice como ustedes. ¿Qué es lo que quiere decir este juego de palabras? Lo que quiere decir es, quisiera que ustedes ejerzan la misma libertad que ejercí yo. Que siendo judío de judíos, que siendo hebreo de hebreos, que siendo fariseo de fariseos, abandoné todo eso para hacerme igual que ustedes, confundirme con ustedes en cuanto a mi libertad. Por tanto, yo les ruego a ustedes que sean igual que yo, que como yo ejecuté mi libertad mezclándome con ustedes, así también ustedes ejecuten su libertad. Él les pide que imiten su ejemplo de libertad en Cristo. Y eso podemos compararlo con lo que Él les habló a los corintios. Allá en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 22, encontramos las siguientes palabras. El mismo apóstol Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos.
A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, esta parte que señalé aquí, que está en rojo y en paréntesis, tómelo en cuenta, porque este es el corazón. Esas dos partes que señalé y que puse en rojo y en paréntesis, es el corazón de la idea que el apóstol Pablo le está transmitiendo a los Gálatas ahora cuando le dice que quiere que se hagan como él. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Si usted quiere, enfoquémonos solamente en las dos partes que están entre paréntesis, porque encierran la justificación de las palabras que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 12. En primer paréntesis dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, o sea, el apóstol Pablo, aunque vivió bajo la ley, en Cristo no está sujeto a la ley. Ahora, el otro paréntesis encierra el equilibrio de ese primer paréntesis. Cuando dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, el hecho de que yo no esté sujeto a la ley de Moisés no quiere decir que yo no ande como alguien sin ley, porque yo estoy sujeto a la ley de Dios, que es la ley de Cristo. Entonces, eso es lo que quiere decir la expresión, les ruego que se hagan como yo, así como yo me hice como ustedes. Es decir, que se liberen de la ley, pero sujétense a la ley de Cristo. Denme un segundito. Ya estoy de nuevo. Le pide que imite su ejemplo de libertad en Cristo, pero además le agrega algo más en la última parte del versículo 12. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo está aclarando que aunque él se puso emocional y personal en este caso, no es que él personalmente se sienta ofendido por el paso que han decidido dar los Gálatas. Por eso él le dice, no me habéis hecho ningún agravio. No vayan a pensar que esto es cuestión de que yo, Pablo, me siento ofendido porque yo era el matatán entre ustedes y ahora ustedes me están echando a un lado y eligieron a otras personas para ponerlo como matatanes. No se trata de eso. Esto no es un asunto personal, dice el apóstol Pablo. Y él lo va a aclarar un poco más adelante en los siguientes versículos. Pasemos al versículo 13. Vamos a ver del 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio desde el principio. Al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pues vosotros sabéis. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me conocen. No vayan a pensar que yo estoy ahora ofendido pensando que ustedes están en contra mía. Yo no estoy creyendo eso. Ustedes me conocen. Ustedes saben. Ustedes saben mi testimonio. Y ustedes saben el amor que se manifestó entre nosotros. Ustedes saben que cuando ustedes me recibieron y estaba yo en una condición de mucha debilidad. Yo estaba enfermo. Por cierto, hay un debate entre los exégetas y los eruditos acerca de cuál era esta enfermedad, y muchos de ellos coinciden en que probablemente era una enfermedad de los ojos, que él menciona luego en la carta a los Corintios, me parece, cuando dice, miren con cuán grandes letras les escribo. Y muchos eruditos afirman que Pablo sufría de una enfermedad llamada oftalmia, pero no lo sabemos. El punto aquí es que cuando él llegó a la tierra de los Gálatas, él estaba padeciendo de esa enfermedad. Y tal parece que esa enfermedad era digna de desprecio, porque en el versículo 14 él dice, aunque yo estaba en esa condición, ustedes no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenían en mi cuerpo, sino que me recibieron como si fuera un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús.
¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo está apelando a la relación primaria que él tenía con los Gálatas. Ya él le dio un argumento, ya él le presentó razones, les presentó argumentos basados incluso en el Antiguo Testamento. Ahora está apelando a su relación personal. Yo no me estoy ofendiendo, yo no estoy ofendido, no me siento ofendido. Al contrario, ustedes saben que ustedes tenían derecho a despreciarme, pero cuando yo llegué me recibieron con un amor como si fuera yo un ángel de Dios o como si fuera el mismo Jesucristo. Lo que podríamos decir que esa fue una relación de cuidado y de amor mutuos. Ese problema que Pablo tenía en los ojos, parece que por alguna razón él habría esperado que ellos le mostraran una actitud diferente. Sin embargo, ellos le habían mostrado afecto, le habían mostrado alegría. Cuando dice que los recibieron como a un ángel, entendemos que lo que quiere decir es que le expresaron alegría. Cualquiera se pone contento cuando recibe un ángel, que expresaron gratitud y que expresaron sumisión a su autoridad, porque él dice, me recibieron como si fuera a Cristo Jesús, al mismo Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está haciendo una apelación personal para decirle, oye, no es personal, yo no estoy ofendido con ustedes porque ustedes ya no son fan míos porque me borraron de Facebook o algo por el estilo. No. Yo sé quiénes son ustedes, yo sé quién soy yo sé la relación que nosotros tenemos y esa relación no está en juego. Quiero hacer un paréntesis aquí otra vez, hermano, para mencionar algo que ya he mencionado en ocasiones anteriores, pero que necesitamos enfatizar. El hecho de que haya hermanos nuestros que se han dejado seducir por estas doctrinas judaizantes, no significa que nuestra relación personal, al menos de nuestra parte, deba ser afectada. Sin embargo, como vamos a ver en el libro de los Gálatas aquí, eso no necesariamente depende de la actitud que tengamos nosotros, porque hay una influencia externa. Pero sigamos aquí. Versículo 15 dice lo siguiente. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? O sea, ese gozo, esa gratitud, esa alegría, esa sinceridad que yo les veía, que yo soy testigo de que ustedes me la mostraron, ¿a dónde se fue? ¿Cómo es este cambio de actitud ahora? Porque yo mismo les doy testimonio de que si hubiesen podido o se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Este es uno de los apoyos que usan las personas que creen que el aguijón de Pablo era la enfermedad de los ojos. Pero ese no es nuestro punto ahora. ¿Cuál es el punto? El que más me interesa resaltar en este día. Es como el apóstol Pablo está tratando de reconciliar, retener esa relación personal que se dio entre ellos en el momento en que él les predicó el verdadero evangelio. El hecho de que ellos estuvieran dispuestos aún a sacarse los ojos, esto es una ilustración donde Pablo lo que está diciendo es, ustedes estaban dispuestos a cualquier sacrificio por amor a mí, pero ahora parece que me están despreciando. Entonces, el versículo 16, el apóstol Pablo es un poco más frontal y le hace una pregunta. ¿Me he hecho pues enemigo vuestro por deciros la verdad? Ay, santo. La misma verdad que fue causa de gozo cuando Pablo les predicó el evangelio. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo salva sin necesidad de las obras. ¿Cuál verdad? Que con el arrepentimiento tenemos entrada al reino de los cielos. ¿Cuál verdad? Que los gentiles también son herederos. Esa verdad que originalmente los unió, ahora los estaba separando. Y Pablo se pregunta, ¿qué fue lo que cambió? ¿Dónde se produjo un cambio? Para que aquello que los llenó de gozos, hoy está haciendo que ustedes me consideren a mí su enemigo. ¿Dónde está ese cambio? El mismo apóstol Pablo lo descubre. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Versículo 17. Tienen celo por vosotros. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de los judaizantes. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que
vosotros tengáis celo por ellos. Parece un trabalengua, pero vamos a tratar de desenredarlo. ¿Qué cambió? Cambió que en esa relación tan estrecha que teníamos ustedes y yo, vino alguien y se metió. ¿Quién fue que se metió? Los maestros judaizantes que el apóstol Pablo ha denunciado desde el principio de la carta. ¿Y con qué intención se metieron entre ustedes y nosotros? Vamos a seguir viéndolo ahí en el versículo 17, porque ahí está muy claro. Tienen celo por vosotros, o sea, ellos no quieren que Pablo y los Gálatas tengan la relación que tenían, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, ellos lo que quieren es fanáticos, quieren seguidores, quieren aduladores, quieren personas que les estén celebrando sus chistes, quieren personas que anden detrás de ellos diciéndole lo grandes que ellos son, lo buenos maestros que son, lo bonito que enseñan, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras ellos mantenían esa relación de admiración y de amor con el apóstol Pablo, aquellos nuevos maestros se sentían celosos. ¿Por qué? Porque querían followers. No estaban buscando hacer discípulos. Igual que los judaizantes de hoy, no están buscando hacer discípulos de Cristo. Les interesa tener seguidores, tener personas que los estén alcahueteando, decía mi mamá. Ojalá y usted entienda lo que quiere decir esa palabra. El apóstol Pablo los acaba de poner en evidencia. La influencia de los maestros judaizantes fue la razón para este cambio de actitud de los Gálatas. Porque los judaizantes no estaban buscando hacer discípulos, estaban buscando en números. Estaban buscando volver a su cuartel general diciendo, logramos 15, logramos 20, logramos 100, logramos 50,000. Y estos son seguidores nuestros ahora, los conseguimos. No solo apartan a los creyentes de Cristo, también los enemistan con sus hermanos. Quiero contarles ahora desde el fondo de mi corazón 2 experiencias que he tenido recientemente. Con hermanos que amamos, que han sido conquistados por estos maestros judaizantes. Una de ellas fue con una pareja que amamos mucho, que estimamos, y que recientemente traté de comunicarme con ellos, y como ellos están siguiendo aquella secta, entonces, como dicen los jóvenes ahora, me dejaron en visto. No me devolvieron la llamada, no atendieron a mis llamadas, y por alguna razón no nos responde la llamada. Otro caso es de otra persona que está en esos mismos caminos, a quien aprecio mucho y que cada cierto tiempo nos manteníamos siempre en comunicación. Sin embargo, recibí una llamada hace no mucho tiempo de esa persona para decirnos, mira, vamos a borrarlo de Facebook, vamos a tener menos comunicación por esta tal y tal situación. Es el fruto que están trayendo estos maestros judaizantes es división, disensión, contienda entre los hermanos, y no solamente están apartando a las ovejas del redil, sino que las están apartando de sus otras ovejas hermanas. Entonces Pablo se vuelve hacia los Gálatas y en el versículo 18 le dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Esto es como quien dice, oye, y todo ese amor que ustedes me mostraron a mí, ¿a dónde se fue? Y todo ese agradecimiento que ustedes tenían por la palabra de Dios que habían recibido de mi parte, y toda esa fe que ustedes abrazaron, ¿por qué no fueron capaces de defenderla cuando vino alguien a meter cizaña? Oh, gloria a Dios. Versículos 19 y 20. El apóstol Pablo usa un título ahora mucho más personal. ¿Cómo dice? Hijitos míos. Yo salté alguno. No, estuve hasta el
Salté el 10. No, ok, sí, vamos bien. ¿Cómo les llama ahora el apóstol Pablo? Hijitos míos. Pero usa una figura también. La figura de la madre dando a luz. Y dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo se identifica a sí mismo con una madre amorosa, una madre amante, y les llama hijitos míos. Porque el corazón de Pablo estaba dolido, pero él seguía amando a estos hermanos. En los versículos anteriores, recuerdan el versículo 12, ¿cómo le llamó? Os ruego, hermanos. En el versículo ahora 19, ¿cómo le llama? Hijitos míos. Mis amados hermanos, no vaya usted a cometer el error de ahora dedicarse a mandarle fuego a los hermanitos que andan por ahí confundidos por el hecho de que ellos están predicando un evangelio diferente, porque usted conoce el evangelio verdadero. El trabajo de nosotros es extenderles el mismo brazo de amor que les habíamos extendido antes, para que cuando ellos sean heridos en medio de su búsqueda en lugares equivocados, ellos sepan que cuentan con nosotros y que cuentan con nuestro amor. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hijitos, tendría razones suficientes para llamarles de otra manera, para llamarles con un nombre que sintieran distancia, pero él les llama hijitos míos. Pero dice algo más. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué es lo que quiere decir esta figura? Yo no puedo hablar con mucha propiedad de eso, pero aquí hay muchas damas que sí pueden hablar con mucha propiedad de lo que es dolor de parto. La Biblia dice que ese dolor es tan intenso, pero que la mujer, cuando da a luz, al ver lo que ha dado a luz, se olvida del dolor que le costó dar a luz. Así mismo es que se siente el apóstol Pablo en este momento. Oye, yo pensé que ya yo había sufrido el dolor que tenía que sufrir para darle luz, para darlos a luz a ustedes, pero ahora cuando los estoy mirando, cuando los estoy escuchando, cuando me estoy enterando de las cosas, pienso que ustedes tienen que nacer de nuevo, que yo tengo que parirlos otra vez, y estoy sufriendo los dolores de que sufrí la primera vez para hacerlos venir al mundo. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo no habla del nuevo nacimiento, sino que habla de la imagen de Cristo en la vida de ellos. ¿Hasta cuándo serán estos dolores? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿sabe cuál es el problema, mis amados hermanos? El problema es cantidad de hermanitos que nacieron de nuevo, pero no se han discipulado. No han permitido que a través del estudio de las Escrituras la imagen de Cristo se forme en sus vidas. No han permitido que a través de la práctica de las disciplinas espirituales la santificación vaya progresando en sus vidas y entonces sean suficientemente maduros para discernir la verdad del error. Por eso el apóstol Pablo dice, oye, tendré que volver a sufrir los mismos dolores hasta ver la imagen de Cristo formada en ustedes. Ahora, contraste esto que está diciendo el apóstol Pablo con lo que dijo en el versículo anterior que leímos, en el versículo 17, cuando el apóstol Pablo dice, ellos tienen celo de ustedes, pero es que ellos lo quieren a ustedes siguiéndolo a ellos. Ahora el apóstol Pablo está revelando el contraste y la diferencia entre el interés que tienen aquellos y el interés que tiene él. El interés que tiene Pablo es hacer discípulos de Cristo. El interés que tienen aquellos es conseguir seguidores para sus páginas de Instagram, conseguir ofrendadores para sus ministerios, entre comillas, conseguir aduladores para que estén diciendo, haciéndoles reviews a sus diferentes expresiones. En Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, el Señor Jesucristo nos dejó saber que para que alguien sea discípulo tiene que parecerse a su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Es decir, nosotros no podemos esperar un trato mejor que el que se le dé a Jesucristo. Pero Jesucristo siempre va a esperar que los siervos se parezcan a sus maestros, que los discípulos se parezcan a sus maestros. Y el trabajo de Pablo es formar la imagen de Cristo en la vida de los Gálatas. Y eso es lo que él está cantando con tanto dolor aquí, contando con tanto dolor en esta porción de las Escrituras. El versículo 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo considera que la carta no es suficiente para mostrar el nivel del amor y preocupación que él tenía por ellos. Yo quisiera estar frente a frente. Yo quisiera llorar con ustedes. Yo quisiera abrazarlos. Yo quisiera amonestarlos. Yo quisiera mirarlo a los ojos y decirle, pero es que ustedes se están volviendo locos. Sin embargo, lo único que puedo hacer en este momento es escribirles esta carta, pero la carta no es suficiente. La palabra que se traduce aquí como perplejo es la palabra aporeo, que significa literalmente estar sin camino. A, negativo, y poros, camino. O sea, sin camino, sin tránsito, estar sin recursos, en apuro, perplejo, en duda. El apóstol Pablo está diciendo, yo no sé qué hacer. Yo quisiera estar ahora mismo, que me teletransportara y estar frente a ustedes para ministrarles directamente. Esta misma palabra fue la que se usó cuando la Biblia dice que Herodes estaba perplejo acerca de Juan el Bautista al verlo hacer los milagros que hacía. Gloria a Dios. Aquí terminamos la porción anterior en la que estábamos estudiando que la intención de la ley nunca fue justificar, que la ley nunca pretendió justificar a nadie. Y vamos a poner esta nota para concluir con esa parte. El propósito de Dios al entregar la ley a Israel nunca fue justificarlos a través de ella. La ley tenía un alcance temporal y limitado. Ella en sí misma no era un fin, sino un medio. El fin y el propósito de la ley siempre fue Cristo. Él es el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham y por consiguiente también Él es el cumplimiento de la ley. En cierto sentido, la ley, al igual que el paganismo, constituye una forma de esclavitud de la cual solo Cristo puede liberarnos. Si tenemos a Cristo, somos libres. No tenemos por qué buscar someternos a nuestro anterior yugo de esclavitud, porque la ley no fue dada para justificar a nadie. Entonces, vamos a entrar inmediatamente en la última parte de la sección doctrinal, a ver hasta dónde podemos llegar. Nos quedan 7 minutos, pero creo que nos da tiempo para avanzar un poco. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que el apóstol Pablo, después de haber venido armando su caso, con la idea de que la justificación es solamente por la fe a través de Jesucristo, habiendo demostrado que Abraham fue justificado por la fe, que los mismos Gálatas fueron justificados por la fe, que la ley no puede justificar a nadie, entonces ahora toma un caso del Antiguo Testamento y lo usa como una alegoría para ilustrar la diferencia entre la ley y la gracia. Comparar la ley con la gracia. ¿Cuál es ese caso que el apóstol Pablo usa? Es el caso de Sara y Agar, que usted lo puede encontrar allá en Génesis del capítulo 16 al capítulo 21. Vamos a ver primeramente que por la carne viene la esclavitud. Pero vamos a leer toda la porción, el capítulo 4, del versículo 21 hasta el 31. Capítulo 4, 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, ese es Agar.
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria a Dios. El apóstol Pablo usa una historia que es conocida por todos los judíos, pero quizás no muy conocida por los gentiles. Entonces el apóstol Pablo la trae de allá de las escrituras, de la ley, para mostrarles a ellos que las cosas no son como se las han estado enseñando parcialmente los judaizantes que habían estado donde ellos. Por eso él comienza con una pregunta. Versículo 21. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? El apóstol Pablo tenía autoridad suficiente como doctor en la ley para hablar de la ley. Y por eso él le dice: yo estoy pensando que ustedes, los que están insistiendo tanto en que quieren ponerse bajo la ley, parece que ustedes no conocen la ley. Ustedes saben que la ley verdaderamente no es comparable con la gracia. Ustedes saben que cuando tomamos la historia de estos dos personajes de Agar y Sara, nos podemos dar cuenta de que hay promesas según la carne, o mejor dicho, hay obras que son según la carne y hay otras que son según la promesa de Dios. Entonces, esta es la ilustración que él va a dar usando el ejemplo de Agar y de Sara. Primeramente, la única explicación sensata que el apóstol Pablo pudo encontrar para que los gálatas estuvieran interesados en someterse a la ley era que no conocían la ley. O sea, ustedes no saben en lo que se están metiendo. Ustedes están con tanta insistencia porque ustedes seguro que no están claros cuál es el compromiso que ustedes están asumiendo. Obviamente, quienes los estaban induciendo a someterse a la ley no les habían explicado todas las condiciones exigidas por la ley. Entonces el apóstol Pablo le dice: vengan acá, todos los que están por someterse a la ley, ustedes entienden bien la ley. Y como él sabía que no lo entendían, para ayudarlos a entender mejor el alcance de las decisiones que ellos iban a tomar, él iba a usar la historia de Agar y de Sara. ¿Qué es lo que sale a la luz aquí rápidamente? Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne y el de la libre por la promesa. ¿Qué es lo que sale a la luz aquí rápidamente? Que de la descendencia de Abraham salieron dos líneas. Una, descendientes de Abraham en Agar con Ismael, o mejor dicho, en Ismael con Agar, y otra, descendiente de Abraham también, pero en Isaac con Sara, a través de Sara. Y que estas dos líneas eran opuestas. O sea, el primer argumento que el apóstol Pablo está desmontando aquí es que ser hijo de Abraham era una garantía de ser parte de la promesa de Dios. Porque Abraham tuvo dos líneas de descendientes. No es que él no tuvo más hijos, él tuvo más. Pero el apóstol Pablo está seleccionando este caso porque es el que sirve mejor a la ilustración que él quiere dar. Entonces, de Abraham salen dos líneas generacionales. Pero estas dos líneas generacionales tienen como oposición que una es esclava y la otra es libre. Tal y como se acostumbraba en la antigüedad, cuando nacía un niño de una madre libre, entonces el niño era considerado libre. Si el niño nacía de una madre esclava, el niño era considerado esclavo. Por tanto, Abraham era un esclavo. El contraste aquí está en que de una de las descendencias era esclava y la otra descendencia era libre. Y el otro contraste es que una salió de esfuerzos humanos, por eso dice según la carne,
y otra salió de la promesa, o sea, por pura gracia. Una promesa que le hizo Dios a Abraham, que era tan imposible que se cumpliera, que dice la Escritura que Sara se rió. Vamos a dejarlo hasta ahí. Se me acabó el tiempo. Lo dejo con esa introducción para que se soben la mano y estén interesados, porque la próxima ocasión vamos a ver en paralelo, a través de esta ilustración, vamos a ver la ley y la gracia, y la vamos a poner una al lado de la otra, y nos vamos a dar cuenta qué bendición es estar bajo la gracia. Dios les bendiga, mis amados, y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.